La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, libro 3, párrafos 1 al 13. Las palabras del Señor, yo en el Padre y el Padre en mí, confunden a muchas mentes, y con razón, porque la capacidad de la mente humana no les puede proveer algún sentido inteligible. Parece imposible que una cosa pueda ser ambas sin ser el otro y estar con el otro, o que estos seres puedan contenerse recíprocamente el uno al otro, pues es evidente que estos seres no existen aparte del otro y al mismo tiempo retienen sus propias existencias y condiciones. Parece imposible que estos seres puedan recíprocamente contener el uno al otro, uno que abarca y el otro que está abarcado. Este es un problema que la astucia humana no podrá resolver jamás, ni la investigación humana podrá encontrar una analogía para esta condición de la existencia divina. Pero lo que el hombre no puede entender, Dios sí. No sugiero que esta explicación de Dios se manifiesta inteligiblemente a nosotros. Debemos pensar y conocer el significado de las palabras yo en mi Padre y mi Padre en mí. Pero eso depende de nuestro éxito en absorber que el razonamiento basado en las verdades divinas puede establecer su propia conclusión, aun cuando parezcan contradictorias a la ley del universo. Número 2. Para resolver este gran problema lo más fácilmente posible, primero debemos aprender bien cómo las Escrituras nos enseñan al Padre y al Hijo para que hablemos con mayor precisión hablando desde las cosas familiares. La eternidad del Padre, como concluimos después de una discusión prolija en el libro anterior, trasciende todo espacio, tiempo, apariencias y todas las formas de pensamiento humano. Él está en todas las cosas y al mismo tiempo es externo de todas ellas. Él contiene todo y no puede ser retenido por nada. Es incapaz de cambio, aumento o disminución. Es invisible, incomprensible, perfecto, eterno, sin derivar algo de otro para sí. Y si algo se deriva de Él todavía permanece completo. Número 3. El no nacido, es decir, el Padre, por tanto, engendró un Hijo antes que el tiempo existiera. El Hijo no nació de una materia ajena preexistente, pues todas las cosas llegaron a existir por medio del Hijo. Tampoco nació de la nada, pues el Hijo salió del Padre. No nació por medio natural del nacimiento, porque en Dios no hay cambios ni vacíos. El Hijo no nació como resultado de un pedazo cortado del Padre, porque Dios no tiene pasiones o cuerpo. Solo alguien con cuerpo y pasiones puede ser tratado de esta manera. Como el apóstol dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. El no nacido engendró al unigénito de su propia sustancia de manera incomprensible e inefable desde antes de la fundación del mundo y desde antes de los tiempos, concediéndole así su divinidad completa en él. Por tanto, Él es el unigénito perfecto y eterno Hijo del Padre, perfecto, eterno y no engendrado. Las características humanas que tuvo por su cuerpo físico son el fruto de su buena voluntad para nuestra salvación. Él, siendo invisible y sin cuerpo e incomprensible, como el Hijo de Dios, tomó la limitación de la bajeza humana según el rango de nuestro entendimiento, de nuestra percepción y de nuestra contemplación, y fue condescendencia por causa de nuestra debilidad en lugar de rebajar sus propios atributos. Número 4. Al ser el Hijo perfecto del Padre perfecto, dice, el Padre en mí y yo en el Padre. Juan 10, 38. Porque Él es el unigénito del no engendrado que ha recibido todas las cosas que posee el Padre. Es Dios de Dios y luz de luz. Número 4. Al ser el Hijo perfecto del Padre perfecto, dice, el Padre en mí y yo en el Padre. Juan 10, 38. Porque Él es el unigénito del no engendrado, que ha recibido todas las cosas que posee el Padre. Es Dios de Dios y luz de luz. Si el Padre es Espíritu, también el Hijo. Si el Padre es Dios, también el Hijo. Si el Padre es luz, también el Hijo. Las propiedades que existen en el Padre, el Hijo también las tiene. Plenitud de plenitud. No tiene nada importado de otro origen, porque nada existía antes de Él. Tampoco el Hijo es hecho como algo de la nada, porque el Hijo salió de Dios.
Tampoco es un hijo parcial, porque la plenitud de la deidad está en el Hijo. Tampoco es un hijo solo respecto a algunas características, sino en todo. Lo que hay en el Padre, también en el Hijo. Uno viene del otro y ambos forman una unidad. No son dos hechos, uno. Uno está en el otro, porque lo que está en ambos es lo mismo, es decir, su divinidad. Esta es la unidad que está en el Hijo y en el Padre. Este el poder, este el amor, nuestra esperanza, la fe, la verdad, el camino y la vida. El amor no disputa a los poderes de Dios o desprecia al Hijo, sino manifiesta la reverencia hacia el misterio y la majestad de su nacimiento. Pone al Hijo por encima de toda rivalidad y estima al Hijo como coigual en eternidad y poder, confesando al Hijo que viene del Padre. Número 5. Todos los poderes que sobrepasan nuestra comprensión están en Dios, los cuales no pueden ser analizados por razón humana, pero nuestra fe está convencida por las evidencias de los actos divinos. Encontraremos instancias de estos actos en todas las esferas, físicas o espirituales, no en analogías que podrían ilustrar el nacimiento suyo, sino en una obra maravillosa pero incomprensible. En el día de la boda en Galilea, el agua fue hecha vino. Pregúntale a tus sentidos cómo pudo suceder esto. ¿Una mixtura? No, fue creación. Esta creación no fue de la nada, sino por transformación. No se obtuvo un líquido débil al mezclarlo con un líquido fuerte. Algo previo desapareció y algo nuevo vino a existencia. La boda está al borde del desastre, el novio ansioso y el maestresala avergonzado. Piden ayuda a Jesús y lo hace sin esfuerzo. El agua se pone en las vasijas y vino sale en los tazones. La evidencia en los sentidos de los que ponen agua es distinta de la de los que sacan el vino. El que pone agua espera agua y los que sacan vino piensan que alguien lo debió haber echado previamente. El intervalo no le ayuda a determinar si hubo mano ajena o no. La acción confunde el sentido de la vista y del gusto, pero el poder de Dios se manifiesta en el resultado. Número 6. En el caso de los 5 panes, el milagro del mismo tipo nos causa maravilla. Por la multiplicación de estos 5 panes, 5,000 hombres, más mujeres y niños, son rescatados del hambre. El método elude a nuestra observación sensorial. 5 panes son partidos y dados, mientras los apóstoles reparten en sucesión los panes recién creados y ellos no saben cómo sucede esto. El pan que ellos reparten no se minimiza. El proceso confunde el sentido de la vista. Sigues con la vista una mano llena de pan y al mismo tiempo miras que el contenido de la otra mano no se acaba. Al contrario, hay más. Los que parten están ocupados, las bocas llenas, los hambrientos llenos, y todavía sobran 12 canastas. Los sentidos no pueden descubrir el cómo de tan grande milagro. Número 7. No hay engaño en estos milagros de Dios, no hay intención de complacer o ilusionar. Estas obras del Hijo de Dios fueron hechas y no tienen la intención de ser explicadas a los hombres. Jesús no intenta atraer la atención de los hombres, pues tiene suficientes millones de ángeles que le sirven. ¿Qué había en nosotros que pudo llamarle la atención, aquel por medio del cual fuimos creados? ¿Demandaba la alabanza nuestra, quienes nos adormitamos en la iglesia y estamos llenos de pasiones, cargados con la culpa de la rebeldía, con manos sangrientas y borrachos de fiestas? Todos los ángeles, los dominios, las potestades y los poderes, sin cesar, sin sueño y sin pecado, lo adoran con voz fina y entonada. ¿Qué buscaba de nosotros? Ellos le adoraban porque Él, la imagen del Dios invisible, los creó en sí mismos. Hizo los mundos, estableció los cielos, ordenó las estrellas, fijó la tierra en su lugar, puso el fundamento de los abismos. Lo adoran porque en el tiempo Él nació,
conquistó la muerte, rompió las puertas del infierno, ganó a un pueblo para ser sus coherederos, rescató a la carne de la corrupción y lo llevó a la gloria eterna. No había nada que pudiera ganar de nosotros o que pudiera darle motivo para mostrar el esplendor de estos milagros misteriosos e inexplicables, como si Él necesitara nuestra adoración. Pero Dios anticipó la desviación del pecado humano y las locuras que le seguirían. Sabía que la incredulidad se atrevería a pasar los límites del juicio, aún las cosas de Dios. Por tanto, anticipó nuestra presunción para que no fuéramos atrevidos. Número 8. Hay muchos sabios del mundo cuya sabiduría es locura para Dios, quienes contradicen nuestra proclamación de Dios, verdad de verdad, perfecto de perfecto, uno de uno, como si enseñáramos cosas imposibles. Ellos fijan su fe basados en ciertas conclusiones que han alcanzado en el proceso de la lógica. Dicen, nada puede nacer de uno porque todo nacimiento requiere de dos. Y si este hijo nace de uno, él tuvo que recibir una parte solamente. Si él es una parte, entonces ninguno de los dos es perfecto, porque algo falta de aquel de quien el hijo salió. Y no puede haber plenitud en uno que consiste de una porción de otro. Por tanto, dicen ellos, ninguno es perfecto, porque el que engendra ha perdido su plenitud y el engendrado no la ha adquirido. Esta es la sabiduría del mundo que Dios anticipó y condenó en los días del profeta, cuando dijo, destruiré la sabiduría del sabio y rechazaré el entendimiento del prudente. Isaías 29:14. El apóstol también dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No acaso Dios hizo locura la sabiduría de este mundo? En su sabiduría el mundo no conoció a Dios. Plugo a Dios salvar a los hombres que creyeran a través de la predicación de la locura del Evangelio. Los judíos buscan señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es piedra de tropiezo y para los griegos locura, pero para los llamados judíos o griegos, Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. La locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que el poder de los hombres. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 20 al 25. Número 9. El Hijo, al tener responsabilidad de toda la humanidad, llegó a ser hombre para que los hombres pudieran creer en Él y para que Él fuera testigo salido de nosotros, para que a través de la debilidad de la carne respecto a Dios el Padre pudiera cumplir con la voluntad del Padre. Pues dice, no vine a hacer mi propia voluntad, sino la del que me envió. Juan 6:38. No fue por falta de voluntad, sino por obediencia que buscó hacer la voluntad del Padre. Pues dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique. Tú le has dado autoridad sobre toda carne para que todo aquel que le has dado, Él les dé vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado sobre la tierra al haber terminado la obra que me diste hacer. Y ahora, Padre, glorifícame para contigo con la gloria que tenía contigo antes que el mundo fuera. He manifestado tu nombre a los hombres que me diste. Juan 17:1 al 6. En otras palabras, el Señor ha revelado la tarea que le fue asignada, pero estas palabras, aun siendo pocas, es el escudo de la fe contra cualquier sugerencia del demonio. Consideremos la fuerza de cada frase. Número 10. Dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique. Dice, la hora, no el día o el tiempo. Una hora es una parte del día. ¿Cuál hora es? La hora de la cual habla para fortalecer a sus discípulos es la hora de la pasión. He aquí, la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Juan 12:23. Esta es la hora en la que el Hijo ora para ser glorificado por el Padre, para que Él mismo glorifique al Padre. Pero, ¿qué significa? ¿Uno que está a punto de dar gloria también la recibe? ¿Uno que está a punto de dar honor pide por su propio? ¿Desea lo mismo que está a punto de dar? Deja a los filósofos del mundo y a los sabios de Grecia nos lleven de la mano y nos ayuden con sus silogismos para entender la verdad.
que pregunten cómo y de dónde y por qué. Cuando no encuentren respuesta, déjennos decirles que la razón es que Dios escogió la locura del mundo para confundir a los sabios. 1 Corintios 1:27. Es por esa razón que nosotros, en nuestra locura, entendemos las cosas incomprensibles para la filosofía del mundo. El Señor dijo: Padre, la hora ha llegado. Ha revelado la hora de su pasión. Luego agrega: glorifica a tu Hijo. Pero, ¿cómo será el Hijo glorificado? Ha nacido de una virgen, en una cuna, y desde la niñez ha crecido al estado adulto, experimentando sueño, hambre, sed, cansancio, llanto. Ha vivido la vida de hombre y está a punto de ser escupido, fatigado y crucificado. ¿Y por qué? Esto estaba ordenado para nuestra seguridad, que Cristo era hombre puro. La vergüenza de la cruz ya no es nuestra. No estamos sentenciados al escarnio o avergonzados por esputos. El Padre glorifica al Hijo, pero ¿cómo? Además, luego es clavado en la cruz. ¿Qué sigue? El sol huye en lugar de ponerse en su cenit. ¿Cómo es posible? No se escondió detrás de una nube, sino abandonó su órbita, y todos los elementos del mundo sintieron los efectos de la muerte de Cristo. Las estrellas minimizaron su luz para no ser cómplices al ver tal escena. ¿Qué hizo la tierra? Tembló bajo el peso del Señor colgado en una cruz y protestó que era incapaz de aceptar en ella al que estaba muriendo, aunque la roca y la piedra no le negaron un lugar de descanso. Se parten y quiebran, y su poder falla. Ellos confiesan que el sepulcro en la roca no podía retener el cuerpo que esperaba sepultura. Número 11. Después, el centurión y los que estaban con él gritaron: ciertamente, este era el Hijo de Dios. Mateo 27:54. La creación es libertada por la mediación de esta ofrenda por el pecado. Las rocas pierden su solidez y fuerza. Los que le crucificaron comienzan que este es el Hijo de Dios. El resultado afirma la proclamación. El Señor había dicho: glorifica a tu Hijo. Él había asegurado por la palabra tú que Él era el Hijo de Dios, no solo en nombre, sino en naturaleza. Las multitudes llegan a ser hijos de Dios, pero Él es Hijo de Dios en otro sentido. Él es el verdadero Hijo de Dios, por origen, no por adopción, nacido, no creado. Así, después de que fue glorificado, la confesión toca la verdad. El centurión lo confesó como el verdadero Hijo de Dios, para que ningún creyente dudara la verdad, la cual ni siquiera los enemigos podían negar. Número 12. Pero quizás algunos puedan suponer que Él fue destituido de la gloria por la cual oraba, y que su deseo de ser glorificado por un poder mayor es evidencia de un deseo de poder. ¿Quién negará que el Padre es mayor? El no engendrado más grande que el engendrado. El Padre mayor que el Hijo. El que envía mayor que el que es enviado. El que desea mayor del que obedece. El Padre mayor es que yo. Es un hecho que debemos reconocer, pero debemos prestar atención con tal de no oscurecer la gloria del Hijo al juntarnos con pensadores no acuciosos. Tal oscuridad está prohibida por la misma gloria por la que el Hijo ora, porque la oración Padre, glorifica a tu Hijo se completa con para que el Hijo pueda glorificarte. Así, no hay carencia de poder en el Hijo, quien ha recibido esta gloria y quien regresará en gloria. Pero, ¿por qué hizo esta oración si Él no necesita? Nadie hace peticiones a menos que carezca. ¿Puede ser que el Padre también necesite? ¿Ha concedido su gloria tan descuidadamente que la necesita de regreso? Por supuesto que no. Uno nunca ha necesitado y el otro tampoco necesita pedir. Sin embargo, cada uno lo da al otro. Así, la oración por la gloria no es robo ni depreciación del Hijo, sino una demostración del poder de la divinidad de ambos. El Hijo ora que Él pueda glorificar al Padre. El Padre no considera humillación el ser glorificado por el Hijo. El intercambio de gloria dado y recibido proclama la unidad de poder en el Padre y en el Hijo. Número 13.
Debemos asegurar enseguida qué y de dónde sucede esta glorificación. Estoy seguro que Dios no cambia. Su eternidad no admite defectos, enmiendas, pérdida o ganancia. Es imposible que Él deje de ser lo que es. ¿Cómo entonces puede recibir gloria, algo que posee completamente, la cual no disminuye en Él? Tampoco hay gloria más nueva que deba obtener y ninguna que haya perdido y luego quiera recobrar. Estamos en un impasse entonces, pero el evangelista no nos deja en la duda, pues nuestro razonamiento ha mostrado su incapacidad. El evangelista clarifica cuál regreso en gloria el Hijo debe hacer al Padre. Dice: has dado autoridad sobre toda carne, que todo lo que le has dado Él pueda darles vida, y esta es la vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Padre es glorificado a través del Hijo al hacerlo inteligible a nosotros. Esta es la gloria que el Hijo recibió del Padre estando en la carne, es decir, autoridad sobre toda carne y la responsabilidad de restaurar la vida eterna para nosotros que somos efímeros y cargados de pecado. La vida eterna es el resultado del poder innato, no de obra hecha, y de nuestro simple conocimiento de Dios, no de una nueva creación. Es la gloria que traería el conocimiento anticipado de Dios. Nada se agregó a la gloria de Dios, no se ha minimizado y por tanto no puede rellenarse. El Padre es glorificado a través del Hijo por nosotros que éramos ignorantes, exiliados, corruptos, habitando en la muerte sin esperanza y sin ley. El Hijo, al tener esta autoridad sobre toda carne, es glorificado al darnos vida eterna. Es a través de esta obra del Hijo que el Padre es glorificado. Cuando el Hijo recibe todas las cosas del Padre, el Padre glorifica al Hijo. Y de igual manera, cuando todas las cosas son hechas a través del Hijo, Él glorifica al Padre. El retorno de gloria es que toda la gloria que el Hijo tiene es la gloria del Padre, porque todo lo que tiene el Hijo, el Padre le ha concedido. La gloria del que ejecuta redunda para la gloria del que la dio.